¿Por qué no tomamos, creo que es un buen momento para orar, creo que es adecuado. Y cuando Jesús vino por primera vez, vino a un pueblo que estaba oprimido. Y a lo mejor Él no llegó y cambió los gobernantes y generó una revolución política, pero sí tocó muchas vidas, sanó al leproso a muchos, el ciego, el paralítico, cambió vidas. Y en este tiempo para nosotros, en medio de la circunstancia que pueda tener buena o mala un país, todos los días hay historias de personas que son transformadas, que son bendecidas, que reciben respuesta de Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy celebramos libertad, independencia, libertad. Pero tal vez tú estás acá, esclavo, sometido a algo físico, mental, espiritual. Y Jesús vino a declarar libertad a los cautivos, y el Espíritu Santo, que es realmente el que le da vida a la iglesia, Él es el que da libertad a los cautivos. ¿Por qué no? Si hay algo que te está verdaderamente oprimiendo, verdaderamente atormentando, verdaderamente amarrando, algo de tu pasado, algo de tu presente o incluso algo de tu futuro, o sea, estás a lo mejor amarrado a una preocupación por algo del futuro. Yo creo que el Espíritu de Dios está aquí para podernos sacar de eso. Si quieres levantar tu mano, o si quieres poner una mano en tu corazón, y vamos a orar. Padre, en esta hora, en tu nombre, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, porque definitivamente tú no quieres, no es tu voluntad, no es tu plan que estemos sujetos a una esclavitud, que estemos oprimidos. Y la peor opresión es la mental, la peor cárcel es la que a veces construimos en nuestra mente. Son pensamientos acerca del pasado, situaciones presentes, incluso imaginaciones acerca del futuro que nos atan. Así que el día de hoy venimos a declarar en tu nombre libertad a los cautivos hoy, Señor. Añadimos una celebración que es la celebración de tu libertad, y oramos para que sean rotas esas cadenas, para que sean abiertas esas cárceles en la mente, para que venga sanidad a los corazones, para que haya restauración en las familias, y que comience hoy con un toque del Espíritu Santo, Señor, que podamos en nuestro más profundo ser tener esa certeza de que tú nos libras, de que tú estás con nosotros, de que tú haces la buena obra, de que tú nos ayudas, de que hay un poder superior, de que hay una esperanza y una respuesta. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Espero que me escuchen. Y bueno, las dos celebraciones, una es obviamente la de la independencia de México, que vamos a celebrar en un rato más con unos buenos antojitos mexicanos, y la otra tiene que ver con la iglesia. Pero quiero decirles que en realidad la iglesia con I mayúscula, si mis cálculos no me fallan, inició hace unos 1921 años, y lo hizo en una fecha que se sitúa
probablemente en el mes de mayo, tal vez junio, que es la fecha de Pentecostés. Ese es el surgimiento de la iglesia. Y hace 1921 años, cuando vino el Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén a los discípulos que estaban reunidos, y ahí fue, digamos, el arranque de la era cristiana y el arranque de la iglesia de Cristo, pues empezó ahí con ese grupo en Jerusalén y rápidamente se extendió por todo el Imperio Romano, y unos 50, 60, 70 años después había iglesias por todos lados. Y vemos que en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, Jesús escribe o manda unas cartas a 7 de esas iglesias que se encontraban en lo que en ese tiempo se conocía como Asia Menor, que en la actualidad sería Turquía. Había 7 iglesias y Jesús le escribe una carta a cada una de estas iglesias. Y tal vez uno se preguntará por qué si había tantísimas iglesias en ese entonces, miles, ¿por qué Jesús le escribe a 7? ¿No? ¿Y por qué está incluidas esas cartas en el libro de Apocalipsis? Y bueno, muchas personas dirían, y yo estoy completamente de acuerdo, yo pienso así, que es que estas 7 iglesias del Apocalipsis representan los diferentes tipos de iglesias que hay. Empezó la iglesia hace 1921 años más o menos, de ahí se extiende por todo el mundo, y hay muchos tipos de iglesias. Iglesias, digamos, que tienen la bandera del cristianismo, pues hay muchísimas denominaciones, muchas diferentes iglesias, en diferentes países, pero yo creo que estas iglesias más o menos ahí se pueden agrupar, o hay 7 diferentes tipos de esas iglesias. Por ejemplo, a una de las iglesias que Jesús describe, que estaba en una ciudad llamada Laodicea, le dice esto Jesús a esa iglesia: tú eres rico, dice, tú dices, o sea, ellos mismos decían, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Y Jesús le dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Y yo veo que esta iglesia de la Odisea representa a lo que yo llamaría iglesias materialistas. ¿Qué son estas iglesias materialistas? Y las vemos hoy en día, que miden la bendición de Dios en base a bienes materiales. Entonces, cada vez que hablan de bendición, hablan de coches, de una casa, de un aumento salarial, siempre se expresan de las bendiciones en términos materiales. Y entonces esta iglesia pues era una iglesia rica, y ellos pensaban, como tenemos muchos bienes, pues es que estamos muy bendecidos, ¿no? Y el Señor le dice, no, están muy equivocados, en realidad son pobres. Pero hay iglesias que se enfocan, digamos, en el aspecto, son materialistas, ¿no? Y entonces el mensaje siempre tiene que ver por el lado de la prosperidad, y puede ser iglesias que puedan llegar a tener muchísimos recursos, pero bueno, es un tipo de iglesia que existe, ha existido desde ese entonces, y los vemos y ahí están. No quiere decir que no sean iglesia del Señor, pero quiere decir que tienen esta característica. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y luego dice, por causa de mi nombre has resistido y sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Dice, pero luego les dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Entonces, para mí, Éfeso representa iglesias históricas que tienen una historia muy fuerte, que empezaron verdaderamente Dios haciendo cosas muy poderosas en medio de esas iglesias, pero que terminan viviendo, digamos, de sus recuerdos. Es decir, pierden eso, ese fuego con el que iniciaron, y se quedan nada más en formas tradicionales, pero ya no tienen esa misma vitalidad. Y hay muchas iglesias así. De hecho, hay denominaciones enteras
que siempre hablan de sus fundadores y de fulano de tal que hace 300 siglos o 300 años, pero 300 siglos no puede ser, 300 años y tiene la historia de la denominación, pero a lo mejor actualmente puede ser que ya no tengan esa misma vitalidad, ¿no? Entonces es otro tipo de iglesia que podemos ver. Por ejemplo, tenemos Esmirna, que es la iglesia perseguida. Y en ese tiempo había una iglesia que era asolada, y muchos de ellos habían sido puestos en la cárcel y estaba perseguida muy fuertemente, y a la fecha hoy hay muchas iglesias perseguidas. Yo trabajo con muchas iglesias que se tienen que esconder, que tienen que tener mucho cuidado. Hay iglesias en Libia, en Argelia, con las que trabajamos, que varios de sus miembros están en la cárcel por ser cristianos. Lo seguimos viendo. No me voy a ir con las 7 iglesias, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿en cuál de estos grupos se podría encontrar esta iglesia plenitud? Y en mis casi 3 décadas de acompañar a esta congregación, yo creo y deseo que sea siempre así, que la iglesia el tipo de iglesia con la que esta se identificaría es la iglesia de Filadelfia. Tenemos la cita ahí, el texto, vamos a ponerlo, y dice así el Señor a esta iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Yo creo que Filadelfia representa las iglesias que se esfuerzan en ser fieles a la Biblia, a las Escrituras. Hay muchas iglesias cristianas, muchas, de muchos tipos. Muchas son fieles a sus tradiciones, son fieles a lo mejor al sentir popular, son fieles a su clero, son fieles a otras cosas. Pero hay muchas iglesias que verdaderamente se han esforzado por ser fieles a lo que el Señor enseña en su palabra. Y yo creo que esta iglesia pertenece a ese grupo. Y quiero decirles que ser fieles a las Escrituras trae grandes beneficios, y son beneficios que hemos experimentado a lo largo de estos años. Y voy a hablar de algunos de estos beneficios de ser una iglesia fiel a las Escrituras. El primer beneficio que quiero mencionar, le llamo yo, así yo le estoy poniendo el nombre, es un cristianismo con razón. ¿Lo pueden decir conmigo? Cristianismo con razón. Bueno, y mientras ponen la cita de 1 de Pedro 3, les digo que en el mundo cristiano en general, si a muchas personas les preguntas, oye, ¿y por qué en tu iglesia hacen tal cosa? ¿O por qué en tu religión tienen tal costumbre? ¿O ustedes por qué hacen esto y el otro? En verdad, mucha gente te dice la verdad es que no sé. O sea, no sé por qué lo hacemos. Así me enseñaron mis padres, así lo hemos hecho siempre, así nos dice el sacerdote, el cura, el pastor. O sea, no tienen realmente una razón. Pero fíjate lo que dice Pedro, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y dice, pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces creo que el procurar ser una iglesias, cristianos, que entendemos, que estudiamos, que tratamos de obedecer lo que dijo Jesús en las Escrituras, pues nos genera, digamos, un beneficio, que es un cristianismo con razón.
Aquí en la congregación a lo largo de estos años se han producido en verdad innumerables materiales de enseñanza de la Biblia. Y me estaba yo acordando de algunos. ¿Se acuerdan de los primeros manuales que sacamos que se llamaba Conquistando la Vida Nueva? Si ustedes estuvieron desde esa época, y hay pocos que están desde entonces, se llamaban, es que estaba yo viendo que le decíamos pero no es COVID, ¿verdad? COVID, creo que les llamábamos, o COVID, no sé si se acuerdan. ¿Te acuerdas cómo? ¿COVID? Madre mía, después vino el COVID. Pero no somos culpables de eso, se los aseguro. Después sacamos un manual de discipulado, no sé si los que tal vez estuvieron en esa época, y ese lo ilustramos. Teníamos un chico en la congregación que era diseñador, pues el papá de Mita, y entonces él me hacía las ilustraciones, ya te contará tu papá, y teníamos un indianita y un falsito. Entonces todas las enseñanzas, estaba el dibujo del indianita, y estaba el falsito. Entonces era algo que a mucha gente le gustaba mucho. Y luego de ahí nos pasamos a lo que fue el Plan Fe, que era toda una serie de un montón de cursos y de manuales, y luego todavía lo mejoramos más con otro que se llama Herramientas. En fin, ha habido en verdad muchas materiales y programas para poder enseñar la Biblia, aprender más de la Biblia. Y entonces, algo que sí creo que podemos decir en la congregación es que todas las actividades, o por lo menos así lo procuramos que sea, o se ha procurado por muchos años, es que tengan una razón de ser. Y todo obedece a una cierta lógica, y eso lo hemos contemplado. Hay una póster afuera, una cartelón, donde nos habla de ser iglesia, o sea, que entendamos qué es ser iglesia. Si lo pueden poner ahí, está el ser iglesia. Y lo voy a recordar, porque dice: ser iglesia es conectarnos con Dios a través de la alabanza y la oración. Ser iglesia es ayudar a los demás y compartirles las buenas nuevas. Ser iglesia es entender las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a nuestra vida. Ser iglesia es compañerismo y unidad entre nosotros, lo que hablaban de una familia. Ser iglesia es alcanzar a las naciones con el mensaje de Dios. Estas 5 cosas no las sacamos de que hicimos una encuesta y dijimos: oigan, a ver, ¿qué creen ustedes que es una iglesia? Y sacamos las respuestas más populares y decidimos que era ser iglesia. No, esto viene de lo que Jesús enfatizó, sobre todo hacia el final de su ministerio, los encargos que él con mucha seriedad le decía a los discípulos. Entonces él, por ejemplo, les decía: ustedes tienen que aprender a depender del Espíritu Santo, no en sus propias fuerzas, sino ser guiados y operar en el poder del Espíritu Santo. De ahí viene el punto número 1. Luego Jesús les decía que predicaran el Evangelio a todas las personas, pero también les decía que a través de sus buenas obras o sus buenas acciones, los demás verían la luz. Entonces, por eso viene el punto 2. Jesús también dijo: enséñenles a guardar todo lo que yo he mandado. Ese es el punto 3. Y luego Jesús habló oró por la unidad, y él instituyó la Santa Cena, por ejemplo. Ese es el punto 4, donde nos habla de un solo cuerpo. Y el punto 5, él dijo, varias veces lo dijo: a todas las naciones, a todas las naciones, a todas las naciones. De ahí es de donde viene ser iglesia. Entonces es un cristianismo con razón. No es ser iglesia porque pues es lo que me enseñaron mis papás, porque pues es lo que hacemos los domingos, pues es porque es una tradición que no hay que violentar. No, es ser iglesia con razón. Y creo que eso es una característica de una iglesia que quiere entender y obedecer las enseñanzas de Jesús. ¿Vamos bien? Bueno, estas 5 cositas que aparecen ahí, a través de 29 años hemos tenido montones de experiencias. Y les voy a querer recordar algunas. Para los más veteranos, pues les voy a traer muchas memorias, espero.
Pero por ejemplo, hubo una temporada que teníamos oración todas las mañanas, cuando estábamos ahí en la 37 Poniente. De repente hubo una temporada que todas las mañanas, no sé, a las 5 de la mañana, ¿a qué hora nos reuníamos un grupo ahí? Y diario a darle a la oración. Luego también hubo una temporada que dividíamos a la iglesia en 4 grupos y nos íbamos a lo mejor los sábados o algún día, y nos íbamos a 4 cerros que están, digamos, estratégicamente localizados, que rodean la ciudad de Puebla. El Cerro de la Paz era uno de ellos, había uno aquí atrás por la 11, no me acuerdo qué cerro era, la verdad, el Cerro de los Fuertes, y no me acuerdo qué otro cerro también. Nos subíamos a los cerros y desde ahí orábamos por la ciudad de Puebla. Me acuerdo que en una de esas oraciones, que era impresionante porque siempre era muy temprano en la mañana, entonces estábamos viendo el amanecer y la ciudad de Puebla ahí, nosotros orando en los cerros. Alguna vez, cuando el popo empezaba a activarse, estábamos en plena oración y de repente soltó el popo una de esas fumarolas de las que miden más que el propio volcán. Entonces te imaginas con el amanecer y en ese momento mirar la fumarola, cuando ahora ya nos acostumbramos, pero en ese tiempo era una cosa impresionante. Me acuerdo lo impactante que fue eso, por ejemplo. Luego de repente hacíamos veladas de oración, luego y hasta la fecha se hacen conciertos para Dios. Me acuerdo el primer concierto para Dios que tuvimos, que el grupo, íbamos a tener un concierto y el grupo de alabanza de repente, hablando con ellos, veíamos, pero en realidad la alabanza no es para la gente, o sea, no, es para Dios, ¿no? Entonces se decidió que el grupo de alabanza le hiciera un concierto a Dios a puerta cerrada. Entonces se hizo ese concierto, se preparó como si fuera un concierto en el Estadio Azteca, o sea, se ensayó por meses. Y luego se pusieron sus mejores trapos y con la iglesia vacía le dieron un concierto a Dios. De ese concierto empezaron a surgir cantos. Gente empezó a tener cantos y traían los cantos y los del grupo de alabanza les ponían la música, y después el siguiente concierto para Dios fue con puros cantos compuestos por la gente de la iglesia. Y me acuerdo que fue una cosa, y varios años ha habido esto de conciertos para Dios. De repente hubo temporadas de cadenas de 24 horas de oración. O sea, siempre ha habido ese elemento de conectarnos con Dios a través de la alabanza, a través de la oración. El ayudar a los demás, también siempre ha estado ese elemento. Puedo recordar, no sé cuántos les tocó cuando íbamos al dormitorio municipal y llevábamos comida y compartíamos con toda esa gente que tenían unas historias bastante fuertes y estábamos con ellos. Muchos años ha funcionado hospitales. Ahora funcionan hospitales, en el pasado también había un ministerio de hospitales, funcionaba un poquito diferente, pero siempre ha habido el visitar ya sea a los enfermos, que ahora ya no se puede, pero se puede visitar a los que están, los familiares de los enfermos que están esperando afuera. Como asociación civil, siempre hemos hecho eventos hacia la comunidad, acerca de la familia, acerca de la paternidad, acerca de las emociones, o sea, es decir, tratar de ser útiles para nuestra sociedad. Reuniones de hogar. Hace poco, mi tía me recordaba de cuando hizo erupción el Popo, la primera vez la gente fue puesta en albergues. Entonces nosotros nos abocamos a visitar uno de esos albergues y llevábamos comida. Siempre ha estado ese elemento de ayudar y de compartir. Bueno, el punto 3, pues ya hablé de los cursos que hemos tenido y hay hasta la fecha. El punto 4, pues celebrar la cena del Señor, comidas como la que va a haber al rato, fiestas, retiros. Hay algunas historias, hay 1000 anécdotas de los retiros y de los campamentos que se han hecho a través de la historia de la iglesia, muchas cosas muy chistosas, pero bueno, al acordarme me vinieron a la mente tantos recuerdos y tantas experiencias, ¿no? Y en cuestión de misiones, pues puedo decir que en estos 29 años hemos ido, hemos mandado y hemos dado. Y en el dado, a veces yo he hecho
he visto cómo otras iglesias dan para misiones y yo puedo ver que en el porcentaje, tal vez nosotros no tenemos unas finanzas tan grandes como otras iglesias pueden tener, pero el porcentaje de lo que damos, de lo que entra a la iglesia, que damos hacia afuera de la iglesia en misiones, creo que sí estamos entre las iglesias que más dan en ese sentido. Las misiones para nosotros primero comenzaron a nivel nacional. Y ahí puedo recordar los viajes misioneros, que ha habido muchos. Puedo recordar la obra ahí en Santiago Xalitzintla, que iba mi suegra con Joel, el hermano de Leti. Puedo recordar cuando enviamos de sopetón a 3 familias misioneras, los Álvarez, los Martínez y se me fue el nombre. Olalde fue después. Romero. 3 familias y nosotros todos enviados a misiones de aquí de México. La zona Totonaca, en Oaxaca. Luego, cuando inició la obra con los Olalde allá en la Mixteca oaxaqueña, me acuerdo que Carlos se le abrió la oportunidad y me preguntó cómo podríamos entrar a la comunidad. Y le dije, pues habla con el presidente auxiliar y dile que le podemos ofrecer cursos para superación personal. Entonces organizó a todos los regidores y a los otros ahí de la zona, les dimos un curso de 3 días y me acuerdo las palabras de estas personas que decían, en verdad, eso fue lo que dijeron, nos volvemos a sentir gente. Estamos hablando de una comunidad muy alejada y marginada en la Mixteca de Oaxaca. Y ahí después empezó una obra que pues por muchos años nosotros sostuvimos a la familia Olalde ahí. En fin, hemos apoyado a UNTI, muchos proyectos de la traducción de la Biblia nosotros los hemos financiado. Se ha apoyado a los Rodríguez y a su equipo que trabajan específicamente con los grupos étnicos de México que no tienen iglesia, todo eso. Y internacionalmente esta iglesia ha invertido, y son los países que me puedo acordar, pero hay más, ha invertido en Venezuela, en un proyecto de traducción de la Biblia en una zona de la Amazonas en Venezuela, ha invertido en África, ha invertido en Turquía, ha invertido en Afganistán, y por fin, y al final de cuentas, han enviado a sus propios pastores a servir en misiones. Así que, pues, todo esto tiene una razón de ser, no es nada más porque se nos ocurrió y dije, hay que hacer unos cursos, todo está sustentado. Creo que somos una iglesia que goza de un cristianismo con razón, con saber por qué estamos haciendo las cosas. ¿Están todavía conmigo? Sí. Gracias. Bueno, segundo beneficio de ser una iglesia que procura apegarse a las Escrituras, y es beneficio, pero cuando diga el nombre del beneficio me van a decir ¿qué? Porque el segundo beneficio que he puesto es el cristianismo con oposición o con pruebas. A ver, ¿eso es un beneficio? Fíjate el texto que aparece ahí en 2 Corintios, habla del apóstol Pablo, y el apóstol dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? En otra traducción dice, sin que yo me queme, burnout, es lo que sería en inglés. O sea, esto que habla acá,
que es parte de la experiencia de ser una iglesia o un cristiano que pretende ser fiel a las Escrituras, es parte del paquete. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. O sea, eso viene junto con pegado. Sobre todo a nivel de liderazgo. Y es parte de la historia, ¿no? Hace ratito Becky hablaba de como familia que hemos pasado por cosas buenas y cosas malas. Bueno, también hemos recibido unos golpes. Hay algo que algunos de ustedes saben de qué se trata, que es una guerra espiritual. Y a veces la guerra espiritual en verdad se parece a cuando ves una película de guerra, que los bombazos, y cuando los japoneses llegaron a Pearl Harbor y en verdad le querían hundir los barcos. O sea, no estaban nada más tirando ahí para asustarlos, o sea, en verdad querían hundir los barcos. Y después cuando Estados Unidos se desquitó, también en verdad quería destruir la ciudad. O sea, en verdad una guerra es una guerra. Y es parte de este tipo de cristianismo. Nosotros, por ejemplo, y no me voy a quedar aquí porque si no no va a ser celebración, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hemos recibido muchos ataques. Y ataques por fuera. Ha habido difamaciones, alguna demanda una vez. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la 37 que la vecina nos demandó? En fin, acompañar situaciones muy difíciles a veces de personas que en verdad pasan por cosas complicadísimas, acompañarles, lo cual es un reto. Ataques espirituales, problemas familiares, porque también tenemos familia y también son seres humanos nuestros hijos y nosotros mismos. Y problemas internos también. El liderazgo te pone en un punto donde si tú tienes todo lo que tú tengas de inseguridades y temores y todo, te pone en un punto donde eso se magnifica. Entonces, es complicado dirigir una iglesia tratando de que lleve un rumbo y tratando de obedecer lo que Jesús dice sin recurrir a armas carnales, porque es fácil. O sea, por ejemplo, como líderes o como pastores podríamos caer en manipular o podríamos caer en usar la Biblia para andar condenando a la gente y que obedezcan. O sea, podríamos recurrir a medios carnales como para llevar bien el barco, ¿no? Pero cuando tratamos de hacer las cosas bien, siempre es un punto muy complicado. Y aquí yo sí quiero hacer una pequeña pausa, porque desde hace casi 4 años que nosotros partimos para nuestra misión y que ha quedado a cargo 2 familias que son las que están pastoreando en este momento la iglesia, la familia Cuateta Velázquez y la familia García Espinosa. Yo en verdad quiero reconocerles porque ellos han caminado con la iglesia, incluso Ariel más que yo, e Isa, y por muchos años. Y ahora que ellos están al frente, yo comparto esto de las luchas, no tanto por nosotros, sino lo comparto porque creo que es importante orar. Y es importante saber que no es lo mismo ver los toros desde las gradas que meterte al ruedo y ver al toro venir de frente. En verdad tú desde arriba puedes decir, es que hace mal el movimiento, es que no le hizo, o si quieres poner el ejemplo que quieras, de fútbol o de lo que sea. No es lo mismo estar en el estadio arriba y decir, ay, parecen tronquitos, que estar jugando ahí a nivel de cancha y con el calor y con el contrario y que a lo mejor te cayeron mal las chalupas, ¿no? Y tienes que jugar. Así que yo quiero que podamos hacer un compromiso porque yo sé que ellos están pagando un precio fuerte, pero con mucho gusto. O sea, en verdad cada vez que hablamos con ellos les preguntamos cómo se sienten. Tienen broncas, tienen situaciones, pero siempre es
como que con mucho entusiasmo y con mucho amor al Señor. Y creo que es importante entender eso, ¿no? Que el que quiere hacer las cosas bien, va a haber oposición, y la oposición siempre va a empezar a nivel del que va al frente en la batalla, del que está ahí adelante, del que se ve. Entonces, ¿cuántos pudiéramos hoy decir gracias por Ariel e Isa, gracias por Memo y Moni? En verdad, decir, agradecemos sus vidas y agradecemos que están en la lucha. Y yo sé que los cocolazos son interesantes, pero no se ven, o sea, no, ustedes siempre están de buen ánimo. Así que bueno, es parte de la historia de cualquier persona y de cualquier iglesia. Pero viene otro beneficio, y el beneficio es cristianismo con validación. Porque el Señor Jesús dijo, yo estoy con ustedes. O sea, si hay broncas, si hay persecución, no los voy a poner en una burbuja de una vida ideal. Tu fe no te va a servir para que a través de tu fe te generes una burbuja donde tú vas a caminar en las nubes y vas a estar y vas a ser eximido de todos los problemas y de todas las situaciones humanas. Eso es una falacia, eso sería una falsa doctrina. Pero Jesús sí dijo, en todo lo que ustedes pasen, yo estoy con ustedes, y al final de cuentas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Entonces, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por la llama, no te va a arder, y al final de cuentas las aguas no te van a ahogar. Tú vas a poder salir triunfador y vas a ver mi mano en eso. Y esta iglesia por estos años, pues lo ha vivido de muchas maneras. Hablaba yo, por ejemplo, de las oraciones, ¿no?, que hemos hecho a lo largo de los años. Muchas veces yo puedo recordar, y me llegaron recuerdos de la prolongación de la 31 Poniente, me llegaron recuerdos de la 37 Poniente, me han llegado recuerdos de aquí mismo, de otros lugares donde ha habido algunas reuniones de oración. Siempre es bonito orar y siempre sientes la paz de Dios y algo Dios te habla, pero ha habido algunas que vinieron a mi mente donde en verdad, como cuando Pedro y Juan dijeron, quedémonos aquí, cuando la gloria de Dios en verdad se manifestó de una manera muy palpable, varias veces, y los que han estado ahí lo testifican también. Algunas veces ha sido en esa presencia, pero también muchas veces ha sido incluso con elementos físicos. Les hablé del volcán, ¿no?, en esas oraciones. Hay una foto que incluso está ahí atrás, de un arco iris. Cuando veníamos ahora, cuando esto era un terreno y teníamos que cruzar la avenida para cruzar así de que, como de pueblito, de que córrele, para venir aquí, porque no había acceso, y orábamos ahí a la intemperie, y a veces con lluvia y mosquitos y lo que fuera. Hubo una ocasión en especial que se nos puso un arco iris exactamente arriba de nosotros. Y algunas personas que venían hacia la oración veían al grupo de locos ahí en medio del terreno orando, y en verdad visualmente se veía encima de ellos, un arco iris entero. Y la foto, dio tiempo de que llegaran, de que nos viéramos, de que termináramos de orar, y de que todavía posen para la foto, en verdad. Estuvo ese arco iris arriba de nosotros, no sé si una hora. Casualidades, si las quieres llamar, ¿no? De que en el momento que vas a orar explote el popo, de que en el momento que estás orando por un proyecto salga un arcoíris encima tuyo. Si quieres, llámalo casualidad. Pero creo, para mí son esas muestras de Dios de yo estoy contigo. El arcoíris salió para todo mundo ese día, pero no todo mundo estaba buscando a Dios. No todo mundo, ¿sí me explico? Como esas, muchas. Les platiqué cuando íbamos a los albergues, al albergue íbamos a uno de los albergues que estaba en Cholula, y una noche que era Navidad, llevamos tortas. No me acuerdo si eran de bacalao o de qué eran. O de mole. Tratamos de llevarles alguna cena así como
que se saliera. Entonces llevamos unas tortas de mole porque era mucha gente. Entonces nosotros teníamos la información que eran 200 no sé cuántas personas, hicimos 200 no sé cuántas tortas. Cuando llegamos eran 500 o no sé, en verdad era muchísimas más gente. No sé cuántos eran, pero eran un montón. Y empezaron a sacar tortas de las cajas. Las personas que iban, dije, vamos a orar que se multiplique. Yo en verdad como pastor accedí a orar, pero yo no estaba con la gran fe de que se iba, en verdad. O sea, yo estaba preparándome para la hora de la desilusión. Por eso, mujeres y niños primero, ¿no? No sé cómo fue, en verdad, eso es algo que varios testifican, lo vimos. Todos comieron, incluso los soldados, había soldados que estaban custodiando a cargo del albergue. Los soldados le entraron a las tortas, repitieron tortas y alcanzaron las tortas, en verdad. Es de esas cositas que no tiene que ser diario, porque también en la Biblia no es que Dios todos los días sea un milagro para, sí, estoy contigo todos los días, ¿no? El milagro de hoy. No necesariamente es así, pero hay momentos muy concretos donde Dios de manera muy fuerte te dice, yo estoy contigo. También a veces la voz de Dios viene a través de personas. Y creo, yo me puedo atrever a decir que prácticamente cada reunión que hay, prácticamente cada taller que ha habido, prácticamente cada retiro que hemos hecho, prácticamente cada actividad que se hace, siempre hay por lo menos una persona que va y dice, oye, el mensaje de hoy fue de bendición para mi vida. O este retiro realmente me ayudó. O esta alabanza que se cantó tocó mi corazón. Siempre hay alguien que es bendecido y que viene y te dice, y si más o menos pienso yo, si de los leprosos 10 fueron curados y uno regresó, probablemente si uno viene y dice, oye, ¿cómo me ayudó? Y lo multiplicas por 10, a lo mejor quiere decir, oye, finalmente Dios está usando lo que estamos haciendo y para eso es, ¿no? Yo creo que una característica de esta iglesia, en cierto sentido se parece un poco a Jesús. Hay un pasaje ahí en Marcos 1, habla de Jesús y dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Y él les dijo, vámonos a las aldeas vecinas para que también allí predique porque para eso he sido enviado. Entonces Jesús se movía, no se quedaba siempre con la misma gente, se iba moviendo. Y cuando a veces ya se acostumbraban a él era de, vámonos a ver a otros. Creo que con la iglesia, y eso generó que Jesús, por ejemplo, a veces tenía multitudes y a veces eran unos cuantos, pero se iba siempre moviendo, buscando a otros. Creo que eso ha pasado con la iglesia al revés, en el sentido de que mucha gente ha pasado por la iglesia. Como Jesús pasaba hacia mucha gente, ¿no? Y en este caso es como que la iglesia estaba acá y mucha gente ha pasado. Pero algo que sí sucede es que año con año, siempre por algún motivo, nos encontramos con gente que en algún momento estuvo en la iglesia y siempre es un motivo de gratitud. Este año, por ejemplo, ha sido un poco más frecuente que otros años. Recién llegamos, fuimos a caminar con mi mamá ahí por la zona de San Francisco y vimos que había una feria ahí del café o no sé qué, nos metimos ahí a curiosear y nos encontramos a dos personas. Hola, ¿cómo están? Que estuvieron hace muchos años. Gracias, en verdad, los extrañamos. Es decir, con mucha alegría de los recuerdos que tuvieron. También hace un tiempo nos visitó a la casa una familia que están ahora en otra congregación, pero nos dijeron, nada más queríamos decirles que realmente nuestras raíces, lo que somos como cristianos, fue en plenitud donde realmente fue nuestro llegar a madurar. Fueron nada más a decirnos eso. El otro día también, hace como un mes,
quería yo arreglar un asador, me fui a meter al mercado de los fierros de Santa Rosa, y sale una mujer. Hola, pastores, ¿se acuerdan de mí? Sí, ¿cómo estás? Ahora yo soy pastora, pero quiero decirles que en verdad cuando estuve en plenitud, lo que aprendí ahí es lo que ahora yo enseño. Y así nos pasa cada año. Incluso fue la reunión de mis compañeros de escuela y fui. Y yo así, sin enterarme, uno de ellos me dijo, en un velorio hubo gente de la iglesia tuya y tú diste un mensaje y dice, en verdad qué bendición. Y les dijo a los demás, no, es que en verdad lo que ellos dicen es poderoso y que es muy bueno. Y luego llegó otro y dijo, mi hermana iba a plenitud y ella está muy agradecida y sí es verdad que son siervos de Dios, y que así empezaron a decirle a los demás compañeros, y yo, no, pues gracias, ¿no? Cada año pasa eso, como diciendo, ha pasado mucha gente, pero algo bueno ha pasado en ellos. O sea, Jesús no es que se tenía que quedar siempre con los mismos. Él tiene su iglesia, la gente tiene que avanzar a otras cosas, a veces porque se cambian de ciudad, de país, a veces porque por a lo mejor alguna conveniencia quieren ir a otra congregación o por lo que sea. Pero creo que es algo hermoso y es otra consecuencia de ser ese tipo de iglesia fiel o tratar de ser fiel a las Escrituras. ¿Ya se cansaron? ¿Aguantan una más? Ok. La última que quiero ver es cristianismo con oportunidad. Ahí viene un pasaje que dice, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El ser fiel o el tratar de ser fiel a lo que Jesús nos dice, tarde o temprano te genera oportunidades que no esperabas. Y yo creo que esta iglesia las ha tenido. Una que es muy clara y evidente es, miren a su alrededor donde estamos. Este terreno y esta construcción no fue el resultado de una iglesia materialista que tiene pura gente ricachona y nos forramos en dinero, porque en verdad no. Este terreno se compró justo cuando más renta pagábamos y cuando apoyábamos financieramente a 3 familias y una joven misioneros. Casi el grosso de nuestros ingresos se iban en la renta y en el apoyo a los misioneros. Y compramos el terreno. Y todo eso es una historia que ya no les voy a contar ahorita, pero hay en esa compra de este terreno y en esta construcción podría yo enlistar a lo mejor unas 20 o 15 historias milagrosas de cómo se pudo hacer esto. Y también les podría listar unas 15 o 20 pruebas acompañadas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Dios abrió una oportunidad inmejorable. Y a lo largo de la historia de la iglesia, de repente se han presentado oportunidades inesperadas. Y les voy a dar un ejemplo más, para no aburrirles. Hubo una temporada como de un año, creo, que de repente el Señor ponía oportunidades de compartirle a gente de mucho peso en el aspecto político en México. De la nada, o sea, no de la nada. En ese mismo año, creo que fue en el mismo año, si no mal recuerdo, fue en un periodo de tiempo. Por un lado, un conocido mío que era en ese tiempo el presidente del Congreso del Estado, yo hace años le había compartido, lo había llevado a la iglesia y en ese tiempo hasta se salió muy enojado porque lo invité a ver la película Jesús, creo, y a la hora de hacer el llamado se enojó de por qué, se sentía engañado, así, sí, me acuerdo. Y me acuerdo que incluso una vez me reclamó todo esto, pero públicamente, ¿no? En un cierto lugar, yo así. Pues pasaron los años y él ya tenía ese puesto y me empezó a llamar para pedirme oración.
Y en alguna ocasión me dijo, oye, quiero reunir a mi equipo y quiero que les den una capacitación. Y en donde era ese tiempo la congregación, tuvimos una capacitación, no me acuerdo cuánto duró, si fueron varias semanas o algo así, de liderazgo para su equipo. ¿De dónde salió esa oportunidad? Dios la puso. Luego un pariente mío que era senador, igual le compartimos, él conocía al Señor, y teníamos algunas ideas en cuanto a ciertos temas. Me invitó al Senado de la República para hablar con la Comisión de Educación del Senado sobre ciertos aspectos de la educación y poderles compartir del Señor. Oportunidad ahí. En otra ocasión, cuando estábamos en el Camino Real, que unos años nos reunimos en el Hotel Camino Real, llegó el que iba a ser presidente municipal de Puebla, no sé qué estaba haciendo ahí, no sé, yo no estuve presente ese día. Total, terminaron orando por él. Y luego llegó a ese mismo lugar la primera dama de México, Margarita Zavala. Y había grupos de oración repartidos por el hotel, y por ejemplo, de repente estaban orando por alguien que le habían secuestrado a un conocido, y dijo, oigan, oren porque… Y ella lo escuchó y se acercó. Entonces esta persona la llevó, yo tampoco estaba presente ese día, la llevaron con mi esposa, y conocí a mi esposa, oraron por Margarita Zavala y les intercambiaron correos electrónicos, y por más de un año se escribía, y mi esposa le compartía versículos y le compartía, y Margarita o su secretario, quién sabe, pero había una oportunidad de poderle compartir. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué salió eso? Pues porque hemos tratado de ser fieles a las Escrituras y de repente Dios te pone con gente importante para que le puedas dar testificar. Son las cosas que hemos vivido y nada más estoy compartiendo algunas de esas. Así que para terminar, como podemos ver, la iglesia es un organismo vivo que tiene su historia, así como todos nosotros tenemos una historia. Y en la historia hay tiempos buenos y tiempos difíciles. Hay aciertos y hay errores. Hoy es celebración y no voy a agarrar y ponerme a apuntar todos los errores que hemos cometido también, ¿verdad? Pero los hemos tenido, desde luego, porque en la historia de todos lo hay. Y también en las historias hay etapas. Por ejemplo, en el desarrollo humano, pues hay etapas, no sé, eres bebé, eres infante, eres niño, eres párvulo, eres adolescente, eres joven, y yo ya, eres, ya fui, ay, ¿no? Hay etapas. Y hay una foto, fíjate que les voy a contar una anécdota. Tenía yo un montón de fotografías de la iglesia, catalogadas en conciertos, retiros, viajes misioneros, tenía mis carpetas. Y en tanto cambio que ha habido, y la laptop que yo uso es la que me da la organización con la que trabajo y a veces me la cambian, en algún momento se quedaron las carpetas, pero se fueron las fotos. Necesito ver si las puedo recuperar. Yo quería hoy pasarles un montón de fotos, pero no pude porque no las encontré. Pero hay una imagen que puse, que dije, bueno, tal vez si se tienen que quedar con una imagen mental, esa es la imagen que yo quiero que se queden. No sé si se ve ahí cuando dice unas vides. ¿Sí? Perfecto. Etapas. En la vida hay etapas, en la agricultura hay etapas. Jesús dice, ustedes son la vid y mi Padre es el labrador. En España, donde ahora vivimos, hay muchas vides y hay etapas del año donde están verdes, o sea, dices, madre mía, qué bonito se ve, todo verde, precioso, y luego pasas en otra época del año, parece que ya se murieron todas, porque quedan, si ven la comparación de las dos fotografías, ¿no? Es lo normal en una vid. Hay una época de poda para la vid, y si no la podan para que cuando vuelva la época de verde tenga más fuerza para poder dar más fruto.
Quédense con esta imagen porque esta congregación ha pasado por varias etapas y hemos tenido etapas así. Yo les describí ahorita muchas vendimias. O sea, si estás testificándole a la primera dama de México, pues oye, qué padre fruto. Si estás viendo cómo hay un arcoíris encima tuyo, oye, qué maravilla. Si haces eventos y llegan un montón de gentes, y qué maravilla. Si haces un retiro y son, no sé, 150 gentes, o tienes un campamento de niños de 200 o de lo que sea, y los niños contentos, qué padre fruto, ¿no? Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos momentos de fruto. Pero también a veces nos vemos así, porque es lo normal, porque el Padre tiene que podar y todo tiene su tiempo, hay momentos, hay tiempos. Quiero que se queden con eso, porque para esta iglesia todavía vienen buenos tiempos de mucho fruto. Y les voy a pedir un favor y con eso voy a terminar. El favor viene en el libro de Éxodo, capítulo 40, en el verso 36 dice: cada vez que la nube se levantaba del santuario, está hablando del pueblo de Israel, y dice que iban por sus jornadas o por sus etapas. En su recorrido había etapas. Nuestro recorrido como iglesia tiene etapas. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba a menos que la nube se levantara. Cuando estás en la época de la vid seca, que no está seca, está podada, está preparándose para lo que viene. Dan ganas, porque tú quieres ver una vid, tú quieres ver una parra, tú quieres ver hojas, tú quieres ver uvas. Dan ganas de echarle una ayudadita a la vid, o dan ganas de, no sé, de hacer algo, porque te espanta que veas la vida así. Pero el favor que les pido es que ahorita la iglesia está en una etapa nueva para la iglesia, porque los que fuimos sus pastores por 25 años, nos fuimos. Y hay 2 familias que están a cargo de la iglesia y a veces pudiera haber la sensación de tenemos una construcción incompleta. Nos encantaría dar ideas, a mí sobre todo. Me encanta, no sé, de repente es Dios, ¿qué tal si, no sé si me explico, pide un préstamo y construimos? O sea, y lo que Dios me puso es, esperen que yo me mueva. Yo soy el que está dirigiendo, en verdad, es Él. La iglesia la empezó Él hace 1991 años. Esta es una parte de esa gran iglesia y nuestra labor es tratar de ser una de las iglesias que son fieles a las Escrituras. Y Él sabe qué etapa viene y seguramente es una etapa hermosa, no sin sus retos. Pero creo que el favor que les puedo pedir es, no se muevan, no nos movamos hasta que no se mueva la nube de la presencia de Dios. Eso es lo que yo les quiero pedir. Esperemos en el Señor para lo que tiene, porque lo que acabo de decir de algunos milagros y cosas, ya es cosa vieja. Lo recordamos, lo agradecemos, nos sirve de ánimo, pero pongamos la mirada en lo que viene adelante. ¿Les parece bien? Entonces, gracias por escucharme. Si quieren, si tú quieres comentar algo, mi amor, creo que querías compartir un pasaje, ¿no? Ya sé que están pensando en el pozole, pero quiero cerrar agradeciendo a Dios
por este tiempo y entendiendo que las cosas viejas pasaron y las cosas son hechas nuevas. Ay, gracias a Dios. Denle un aplauso a Dios, ¿se lo quieren dar? Sí. El segundo versículo, el de Juan, ¿me lo ponen? El de Juan, por favor. La iglesia es un grupo de personas comunes y corrientes. Levanta la mano si eres común y corriente. Yo más corriente que común, porque soy muy necesitada de Dios. Tengo muchos defectos y muchas cosas que Dios necesita, más bien yo necesito que Dios obre en mi vida. Pero bueno, aquí estoy, igual que tú estás aquí, dice la palabra de Dios que Dios nos llamó. El 2 Timoteo 1:9 dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no nos lo merecíamos, no hicimos méritos, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, esto a mí me pone la piel chinita, antes, di conmigo, antes de los tiempos de los siglos. Dios te pensó y Dios me pensó antes de los siglos. Estaba caminando el otro día con mi papá y él me decía, hija, estoy tan orgulloso de ver cómo están bien, en general están bien. Y le dije, papá, si Dios no hubiera estado en nuestra vida, otra historia. Y me dice yo lo corroboro, yo sé que lo bueno que ha pasado ha sido por Dios en esta familia. Y me dice, y yo entiendo que venimos de una eternidad con Dios, estamos un tiempo en esta tierra que dice la Biblia que somos como la hierba del campo que está un día y luego ya no está, nuestra vida es breve. Dice, y vamos a una eternidad, regresamos a una eternidad. Entonces, me emociona saber que Dios nos pensó antes de colocarnos en esta tierra. Y que las cosas que hemos hecho y que vamos a hacer y que Dios pone en nuestro corazón, estaban en el corazón de Dios antes de la fundación de la tierra. Porque para Dios no hay tiempo, no hay espacio. Dios es, ha sido y será. Así que es una emoción y la iglesia entonces somos un grupo de personas comunes y corrientes que se ponen de acuerdo con Dios para hacer lo que Él quiere, no para hacer lo que podemos, porque si fuera por lo que podemos, no haríamos nada. Lo que se hace es por lo que Dios quiere y el poder lo da Dios. Y lo hemos visto vez tras vez. Así que termino rápidamente con Juan 17, 21 al 23, donde nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesús dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Si la iglesia entonces es un grupo de personas que se ponen de acuerdo con Dios, ¿qué es lo importante? Que estemos unidos, que podamos deshacernos de los malos entendidos rápidamente, que podamos resolver nuestras diferencias que hay, porque no somos monedita de oro, somos una familia y en una familia hay cosas que nos gustan y que no nos gustan, y en la iglesia es igual, pero que nos pongamos de acuerdo con Dios para hacer lo que Él quiere. Y dice, yo estoy en ellos, tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, ¿para qué? Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí.
la iglesia nos da sentido, la iglesia nos da propósito. A mí me ha dado mis mejores amigas, mis mejores amigos. A mí me ha dado el privilegio de que mis hijos se criaran con sus mejores amigos. Dios me ha dado en la iglesia compañeros de oración que me han sostenido cuando me he caído. Dios me ha dado a través de la iglesia el poder saber que tengo gente incondicional, más allá de que seamos amigos. Así que la iglesia es un tesoro. Es un tesoro. Si tú quieres criar una familia, críala en el contexto de una iglesia. Si tú quieres empezar un proyecto, rodéate de gente que sabes que va a estar ahí. ¿Y por qué la iglesia tiene tantos beneficios? Pues porque seguimos los principios de Jesús. Y los principios de Jesús nos ayudan a vivir con propósito y con un sentido de llenura. ¿Cómo echo de menos esta congregación cuando estoy en España? ¿Cómo los echamos de menos? No tienen idea. Así que yo les invito que cerremos este tiempo poniéndonos de pie, que nos tomemos de las manos. A lo mejor tú vienes por primera vez, bienvenido, bienvenida seas a esta iglesia. Pero bueno, la iglesia universal fue creada hace 1991 años. A nosotros nos tocó vivir en este periodo de tiempo y tenemos un propósito y tenemos una encomienda a plenitud que todavía no ha terminado. De hecho, no. De hecho, yo creo que este es el comienzo. Así que vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por considerarnos desde antes de la fundación de los siglos. Tú nos llamaste no porque nos lo mereciéramos, no fue por méritos, fue por tu gracia, simplemente tú así lo quisiste y dependemos de tu gracia. Padre, oramos por esta iglesia, por esta congregación, de gente amada, gente hermosa, que tú has unido con un propósito. Y hoy oramos como tú nos dijiste que oráramos. Oramos por la unidad. Oramos que estemos en un mismo sentir. Padre, que podamos hacer a un lado las cosas que estorban, que nos dividen, que nos ponen en guerra unos con otros, porque la fuerza y el poder de la iglesia está en la unidad. Mi Dios, oramos porque queremos ser una iglesia madura. Queremos ser una iglesia a la que tú le sigas encargando proyectos. Queremos ser una iglesia a la que tú consideras en tu agenda. Queremos ser una iglesia con la que tú cuentes, mi Dios, que podamos responder cuando tú nos llamas. Oramos, mi Dios, dándote gracias por el equipo que has formado, por los que se vienen temprano a ver que todo esté listo. Gracias, Padre, por cada uno, mi Dios, que está en su lugar, los que vienen a dar tu enseñanza. Gracias, mi Dios, por los que están con los niños, los que están con los jóvenes, los que están en su puesto, atendiendo las necesidades, viendo porque tú quedes bien. Gracias por los pastores. Gracias por Ariel, por Isa, por Memo, por Moni, por sus familias. Los bendecimos y levantamos sus brazos. Los levantamos, mi Dios, y gracias por sus corazones, gracias por su tiempo, gracias por su incondicionalidad. Gracias, Padre, porque es un privilegio y es un regalo. Gracias te damos por cada uno. A ti sea la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.